¿Qué tal? Soy Sergio Iván Chávez Padilla y estás viendo En Obra. Vamos a ver. Como pueden ver, ya la fachada la tenemos bastante avanzada. Ya levantamos todos los muros de la fachada para lograr una fachada plana. Si recuerdan, anteriormente teníamos varios volúmenes en las dos recámaras de los lados, que tenemos dos recámaras que dan hacia el frente, ¿no? Hacia toda la vialidad que tenemos aquí en este fraccionamiento. Y teníamos al centro el cubo del baño solamente como un elemento que se botaba de la fachada. Entonces, lo que se logró con esto es tener una fachada plana, la cual se ve más moderno, más minimalista y más simple, lo cual nos consigue un diseño más atemporal, que no va a pasar de moda a los 10 años y vas a tener que remodelar, que eso es lo que intentamos conseguir aquí, algo más simple, que pasen los años y siga siendo algo valioso, con un buen diseño, ¿sí? Entonces, pues ahora sí vamos a hablar un poquito más de lo estructural, de lo que queremos aprender, ¿no? Una vez que colamos la losa que vimos en el video pasado, que la anclamos a la losa ya existente, desplantamos nuestros muros y colamos nuestros castillos. Otros de los trabajos que realizamos aquí para levantar el muro de la fachada de la recámara 1 en planta alta es reubicar bajantes pluviales, ya que aquí tenemos una losa inclinada, la cual no necesita de un bajante de PVC, simplemente corre el agua por la losa inclinada y cae hacia la calle. Entonces, como queremos una fachada plana, viene nuestra losa inclinada que podemos observar aquí donde está nuestra tira de corte de madera. Esa losa anteriormente sobresalía del muro y volaba unos cuantos centímetros, entonces todo el agua que viene por aquí bajando escurre hacia la calle. Pero ahora va a ser diferente, la losa que viene inclinada va a chocar con un muro que va a sobrepasar su altura, entonces el agua se estanca y choca con el muro. Este muro que vemos aquí al frente, vamos a levantar su altura hasta donde están esos castillos anclados. Si se fijan, llega el muro y todavía sube el castillo. Esa va a ser nuestra altura final de ese muro. Entonces, de esa manera es lo que les explico. Viene la losa inclinada que choca contra un muro y todo el agua que viene ahí pluvial se estanca. Por lo cual tuvimos que agregar un bajante pluvial de PVC en el castillo de la esquina. Toda esa agua que se canaliza al chocar con ese muro baja por un bajante de PVC, el cual tenemos que bajar hasta la planta de la cochera, ¿sí? Entonces, eso es muy importante cuando vas a agregar losas, sobre todo inclinadas que no tienen bajantes, y si las vas a tapar es importante pensar en ese tipo de detallitos ya más estructurales y de funcionamiento sanitario, ¿sí? Aquí en la fachada, además de hacerla toda plana, vamos a quitar todas las molduras de pecho de paloma que tenemos, todo ese pecho de paloma de ladrillo aparente que tenemos en la parte superior de la fachada, se va a eliminar. Aquí en la planta baja, si recuerdan, metimos toda una trave nueva en esta losa, con 2 zapatas y 2 columnas, que actualmente ya no las podemos apreciar porque ya empezamos con acabados. Así como vemos por la parte exterior de la casa que todavía estamos realizando muchos trabajos estructurales, por dentro ya estamos comenzando con trabajos de acabados. Los trabajos de acabados, para ser más claro, ¿qué son? Son pisos, acabados y recubrimientos en muro, que en este caso son yesos pulidos, temas de pintura, tema de instalación de muebles de baño, instalación de accesorios eléctricos, es con lo que vamos a empezar aquí adentro, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la columna que se agregó nueva a toda la estructura. En el video pasado pueden observar toda la trave de concreto que metimos aquí, la cual descansa en esta columna. Uno de los cambios que hicimos para visualmente aumentar la amplitud de la planta baja fue agrandar esta ventana, ¿sí? Recordemos que esta ventana anteriormente, en este punto, más o menos cerraba, era una ventana más chica. Entonces, para lograr un poco más de iluminación cenital en la planta baja, ampliamos la ventana hacia los lados hasta donde nos permite la estructura, ya que por eso les comentaba y les recordaba que aquí existe una columna. Si esta columna no existiera aquí, hubiéramos podido agrandar un poco más esta ventana y brindar un poco más de luz cenital en esta área, pero fue lo que nos permitió. Pero creo que se logra bastante más luz natural en este espacio y por lo tanto visualmente lo percibes más grande, que es lo que se quiere lograr en estas casas, que son en terrenos muy grandes,
pero por su distribución se sienten y se perciben un poco chicas las casas a pesar de ser muy grandes, ¿sí? Entonces podemos observar, ya con el simple hecho de haber pulido los muros con yeso, creo que pueden percibir claramente cómo se siente más amplio el espacio con el simple hecho de haber pulido los muros. Posteriormente vamos a pintar de blanco los muros y todavía se va a agrandar visualmente más el espacio. Ahí les va otro detalle importante para hacer percibir al menos visualmente más grande un espacio. Siempre mantener un mismo nivel para que se sienta o se vea al menos más amplio. Recuerden que aquí en planta baja teníamos 3 niveles distintos. Uno era al ingreso de la casa compartido con la cocina, para después bajar a un nivel para el comedor y después un tercer nivel a la estancia o sala. Lo que vamos a hacer nosotros es rellenar todo este desnivel de la estancia para igualarlo al del comedor, que son alrededor de 17 centímetros. Aquí había todo un firme del medio baño que existía anteriormente en la planta baja, el cual tenía una columna en esta esquina que también ya demolimos. Ya se está sosteniendo totalmente la losa en la trave nueva que agregamos, ¿sí? O sea, ya estamos comprobando que el cálculo del ingeniero Félix sí resiste este peso, ¿va? Entonces, al haber eliminado todo este firme del baño, obtenemos ya un mismo nivel en toda la planta baja y solamente estamos dejando el desnivel principal, que es el del ingreso. Aquí vamos a seguir teniendo un escalón, que es este de aquí, para bajar ya un mismo nivel. ¿Por qué? Porque si este también lo igualamos a este nivel, tenemos que modificar la altura de la puerta y corremos el riesgo de que en una lluvia fuerte sí se nos meta directamente el agua por debajo de la puerta, ya que este escalón, ese es su propósito también, cubrir ese como guardapolvo, digamos, o ese escalón en el ingreso, para que ni el polvo ni el agua llegue en una tormenta fuerte, digamos, ¿no? Aquí en planta baja otro de los procesos que adelantamos fue el colado y habilitado de este cerramiento, que es para el ventanal corredizo que lleva aquí el espacio del comedor. Este ventanal va a ser un ventanal de piso hasta el cerramiento, corredizo de 3 hojas, ¿sí? Tú vas a agarrar el ventanal, lo abres y se convierte como un mismo espacio el comedor de la terraza. Entonces, recordemos la importancia de la orientación solar para cuando diseñas un espacio, sobre todo pensando en las aberturas que va a tener para la luz natural. En esta obra, la orientación que tenemos hacia esta ventana es el sur. Recordemos que al menos aquí en Guadalajara el sur es peligrosísimo para una ventana, ya que en el invierno el sol tiende a inclinarse hacia el sur. Eso quiere decir que durante todo el día esta ventana o esta abertura va a recibir el rayo directo del sol. O sea que el rayo directo del sol va a entrar directamente a todo el espacio, a todos tus muebles, los va a tocar directamente. Entonces, por esa razón pensamos en agregar este cerramiento justamente por la orientación de la ventana, que recordemos que es sur. Entonces este cerramiento nos va a hacer la labor de tapar un poco más ese rayo de sol directo que entra al espacio y sí obtener la luz natural que queremos, pero no que se caliente el espacio más de lo debido, ¿sí? Entonces ese es el mero propósito de este cerramiento. Obviamente también lo vamos a pulir junto con todo el espacio como se ve así pulido. Proceso importante es el dejar secar el cemento, ¿no? Por ejemplo, este es un colado de concreto con una nivelación de ladrillo solamente para hacer el cerramiento. Ese colado debemos de dejarlo secar algunos días antes de aplicarle cualquier recubrimiento. Esto para asegurar su buena adherencia, ya que si no ha secado por completo puede repeler o aventar cualquier recubrimiento que le avientes. Y además de eso, algo que nos ayuda a reforzar esa adherencia del recubrimiento es un producto que se llama Festerbond de la marca Fester, el cual siempre nos va a ayudar tanto para pegar concretos nuevos con concretos viejos, como para adherir cualquier tipo de recubrimiento en la superficie, ¿sí? Es lo que les recomiendo mucho ese producto de Fester. Porque aquí en planta baja, además de aplicar todos los recubrimientos en muros y bóvedas como es el yeso pulido, en la terraza y patio posterior de la casa, levantamos la altura de los muros perimetrales. ¿Por qué? Porque los vecinos tenían una altura mayor a la nuestra. Entonces, bueno, simplemente igualamos la altura para todos tener una misma altura, y eso nos brinda también algo muy importante, que es la privacidad. Al tener mayor altura en los muros, obtenemos mayor privacidad, ¿no? De las ventanas de vecinos, que aquí, pues sí es una situación real que todas las casas están pegadas a las otras,
que es un problema que yo creo que en todos lados está, pero no quiere decir que lo tengamos que aceptar como algo correcto, ¿sí? Entonces, en estos muros, además de levantar su altura y obtener más privacidad, estamos haciendo la instalación y canalización de instalaciones eléctricas, ¿sí? Aquí podemos ver en cada uno de los botes que instalamos en los muros, va una lámpara de muro en cada uno de ellos. Se conectan y se canalizan mediante un poliducto de media, me parece, por la cual se va a realizar todo el cableado que unifica desde los apagadores hasta las luminarias, y también llega corriente eléctrica hacia los contactos para que puedan funcionar. Entonces, en estos muros lo único que estamos agregando como instalaciones eléctricas son estas 3 lamparitas aquí en el patio posterior. Además de haber agregado todas las instalaciones eléctricas y agregar la altura de los muros, avanzamos con lo que es todo el repellado de la fachada posterior, ¿sí? Recuerden que el proceso para este repellado primeramente es zarpear los muros, posteriormente reglear toda esa mezcla que es el repellado, para posteriormente recibir el acabado final, que en este caso lo estamos haciendo con estuco. Ahorita que subamos a la planta alta vamos a ver cómo se ve ya ese acabado, que lo interesante del video de hoy es que vamos a ver todos los procesos de una remodelación al mismo tiempo, porque aquí tenemos una situación muy particular en la que es necesario entregar ciertas áreas de la casa en el interior, mientras que al mismo tiempo estamos finalizando algunas otras estructurales. Aquí simplemente faltan algunos detallitos como lo es el cerramiento, para tener todo el repellado uniforme, dejar unos días secar ese repellado, dejar que reviente ese repellado. Recordemos que es imposible que el cemento, los enjarres de cemento, sea mortero, que no revienten es algo imposible, es algo normal y siempre va a reventar. Entonces hay que darle unos días para que seque, para que reviente, y posteriormente aplicar todo su recubrimiento y cubrir todo ese agrietamiento que sucede, ¿sí? Ahora estamos en el área de la cocina, que como les comentaba, a pesar de ser un terreno muy grande, la distribución de la casa y de los muros divisorios hace que se perciba un espacio muy apretado. Entonces, anteriormente recordemos que la cocina era hasta aquí. Recordemos que aquí teníamos un muro el cual ya demolimos con una puerta solamente. Entonces, ampliamos, al demoler todo este muro, ampliamos la cocina hasta este paño, hasta este eje, que ya lo podemos ver en este momento ya pulido. El muro que demolimos aquí, dejamos una mocheta, la cual nos sirve para el mismo mueble de la cocina, y todo lo demás quedó pulido. Estamos metiendo actualmente instalaciones eléctricas, ya que el refri también lo movimos de ubicación. El refri, ahora vamos a tener una cocina mucho más lineal, mucho más amplia. Un dato interesante del contacto del refrigerador es que del paño final del muro, el contacto lo estamos remetiendo 7 centímetros, para que de esta manera, muchas veces tenemos la problemática de que al colocar el refri en su lugar, pues obviamente lo quieres pegar lo más posible, siempre dejando una separación para que respire, pero sí pegarlo lo más posible para que no te estorbe tanto en el exterior, en el pasillo de transición, digamos. Entonces, el remeter ese contacto nos va a ayudar a poder empujar un poquito más el refrigerador y lidiar un poco mejor con esa problemática. Entonces, por eso es importante siempre, desde un principio, pensar en el día a día de cómo se viven las cosas, de cómo van a ir las cosas acomodadas, y si lo podemos resolver, pues bueno, resolverlo, ¿no? Y esa es la manera en que resolvemos ese tipo de problemáticas en el refrigerador. Estamos agregando otros contactos, ya que aquí va a ir adecuado en el mueble un espacio también para el microondas y un dispensador de agua. Entonces en este espacio vamos a tener 3 servicios: refrigerador, dispensador de agua y microondas. Por lo tanto, son las salidas eléctricas que estamos agregando actualmente. También se va a agregar una salida hidráulica, ya que muchas veces, si se tiene un filtro para beber el agua, es importante anticiparnos y dejar de una vez la salida hidráulica con agua, la cual se conecta al refrigerador y ya puedes beber agua directamente de ahí sin tener un garrafón de por medio, ¿sí? Entonces, ese tipo de instalaciones son las que hay que pensar desde un principio cuando se diseña una casa, para que en el momento de la ejecución de obra esté todo bien planeado y no nos falte nada, ¿no? Y sobre todo, anticiparnos para que una vez que se finalice la obra, no tener que andar rompiendo o agregando instalaciones que no se fueron pensadas anteriormente, ¿no? Entonces, otro cambio que hicimos aquí en la cocina, si recuerdan, teníamos esta ventana más amplia. Ahora vamos a tener mueble de cocina, mueble de carpintería, por lo tanto, tuvimos que taponear el muro con bloc
para de esta manera proteger de la lluvia el mueble y seguir teniendo iluminación natural con la ventana. Si no la sellamos por completo, simplemente la hicimos de unas dimensiones más pequeñas, ¿va? Esto es lo que estamos realizando en la cocina y esto es lo que se está logrando con el espacio de la cocina para tener un espacio más amplio y sobre todo más disfrutable en el día a día, ya que vivir todos los días en un espacio que no es cómodo o que lo sientes apretado, pues es desgastante. Entonces eso es lo que hay que pensar siempre cuando vas a diseñar o modificar un espacio sobre todo, ¿va? En planta alta, aquí estamos en la recámara número 1, que si recuerdan y han visto los videos, pueden observar que aquí teníamos anteriormente una ventana con un balcón. Entonces, lo que medía ese balcón, agrandamos, pero en toda la recámara. La última vez que les mostré este espacio, teníamos un muro justo aquí en esto que se ve aquí. Teníamos nuestro muro. Todo eso no existía, entonces lo que hicimos fue extender la losa de entrepiso, que es en la que estoy parado, desplantar nuestros muros, colar posteriormente todos nuestros castillos, agregar un bajante pluvial, ya que recuerden que se los mencioné, toda esta losa inclinada mandaba el agua hacia la calle. Como vamos a tener una barrera que es el muro que va a sobrepasar la altura de la losa, justo este castillo, no sé si se alcanza a ver bien con los puntales, pero el castillo que tenemos en la esquina es el bajante pluvial que nos va a resolver y canalizar toda el agua de lluvia que va a caer en esta losa, ¿sí? Entonces, esas son las modificaciones que hicimos. Primero losa de entrepiso, después muros, castillos y bajantes, y acabamos de colar justamente el día de antier la losa de azotea, que es una extensión de la losa inclinada, la cual anclamos con varillas, con epóxico y con traves nuevas para darle la resistencia. Recuerden que estamos tumbando un muro que está haciendo la labor de cargar la losa, o sea que está haciendo una labor estructural. Entonces, al eliminar un muro que está cargando, necesitas meter un refuerzo para sostener lo que está cargando, que es esta losa inclinada. Entonces, justo donde inicia toda esta cimbra, agregamos una trave de concreto armada con varilla corrugada, la cual sustituye el muro existente y le da la resistencia para sostenerse por sí misma la losa y descansar sobre los nuevos castillos agregados, ¿sí? Entonces, en esta habitación creo que está bastante claro qué es lo nuevo y qué es lo existente, ya que aquí tenemos enjarre y acá tenemos todavía el bloque aparente. Eso fue el área que se agregó a esta recámara, que son alrededor de 40-50 centímetros, los cuales para una recámara son buenísimos, ¿no? O sea, ahí ya te cabe un escritorio aparte de la cama. Ya no solamente cama y closet, ya tienes espacio para trabajar también, lo cual es buenísimo y muy valioso. Aquí podemos ver dos partes diferentes de los muros. Los muros ya existentes y los muros nuevos. En los ya existentes recordemos que solamente tenemos que picar el enjarre para darle textura al muro, una mayor textura al muro y mejorar la adherencia del recubrimiento, ¿sí? Entonces, además de los recubrimientos, hay que anticiparnos a las instalaciones antes de aventar el recubrimiento, porque si no después vas a estar ranurando lo que ya terminaste, o sea, es trabajar doble. Eso es bueno anticiparte y evitarlo. Entonces, estamos ranurando y canalizando todas las instalaciones eléctricas, al igual que las de aire acondicionado. Recordemos que vamos a agregar aires acondicionados a esta vivienda. Aquí podemos ver el trazo de dónde vamos a colocar e instalar el mini split del aire acondicionado. Podemos ver dónde ponemos la salida para las mangueras y dónde va a quedar la salida del desagüe, ya que los aires acondicionados gotean, ¿sí? Tienen que desaguar el agua que está generando, por lo cual se canaliza con una manguerita muy delgada como tipo manguera de nivel, si la conocen, es muy parecida. Entonces, una vez que tienes trazado la ubicación del mini split, tienes que abrir un pase que atraviese el muro. Un pase es demoler o atravesar un pedazo de muro. Entonces, ese es el pase que realizamos y metimos una tubería de PVC de 3 pulgadas. Es importante que sea de 3 pulgadas para que quepan todas las mangueras que lleva la instalación de un aire acondicionado. Una vez que atraviesan ese pase con las mangueras, sales a la azotea. Recordemos que esta es la planta alta y por arriba ya no tenemos un roof ni nada, ya es la azotea. Entonces, en la azotea es donde estamos colocando las condensadoras, que son el complemento del mini split, ¿sí? Entonces, esas son las preparaciones que anticipamos para los aires acondicionados. El desagüe va justo a un lado de esa tubería de PVC. Entonces,
esa la agrega ya el instalador del aire. En el momento que está conectando e ingresando todas las mangueras, él pasa por ahí la manguera del desagüe. Ahora estamos en la recámara número 2 de la planta alta. Recordemos que aquí teníamos un muro que delimitaba todo el espacio de la recámara, ¿sí? Aquí teníamos un muro bastante ancho, medía alrededor de 40 centímetros de ancho. Entonces, al eliminar y demoler ese muro y extender la recámara hasta el paño frontal de toda la fachada, estamos ganando alrededor de 1,20 metros. Ahorita les voy a decir exactamente cuánto. 1,20 es lo que se está extendiendo esta recámara, lo cual es muchísimo. Aquí sí se va a poder tener un escritorio bastante grande, aparte del espacio que va a la cama y closet, ¿sí? Entonces, aquí si recuerdan, se pensó la fachada primeramente en tener un muro pantalla, que es este que estamos observando aquí al frente, y tener un hueco aquí. Aquí en un principio no teníamos planeado tener esta losa, ¿sí? Aquí iba a ser un hueco con doble altura para que entrara toda la luz natural, y la recámara iba a seguir terminando aquí hasta este eje. Entonces, por decisión del cliente, viendo los espacios, decidió sí extender esta recámara. Entonces, ese fue un cambio ya en el transcurso de la ejecución de la obra, que es muy común, ¿no? Surgen nuevas ideas, nuevas necesidades, entonces se va modificando. Aquí la solicitud fue, ¿sabes qué? Sí amplía la recámara hasta el muro de la fachada. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Demoler este muro, colar el pedazo de losa que no estaba planificado, desplantar los nuevos muros, colar castillos, y ahora lo que sigue es volver a realizar el mismo proceso, anclaje de losa nueva con losa existente, lo cual consiste en lo siguiente, se los voy a volver a explicar. Lleva un armado de varilla en forma de cuadrícula a cada 15 centímetros en ambas direcciones. O sea que llevamos varilla en este sentido a cada 15 centímetros y varilla en este sentido a cada 15 centímetros, uniendo esta losa con esta trave que estamos habilitando como algo totalmente nuevo y añadido a la estructura existente, ¿sí? Entonces, a cada 15 centímetros yo voy a perforar mi losa y voy a rellenar con epóxico y a meter una varilla a presión. De esta manera va a quedar anclada todas las varillas del armado de mi losa a la losa ya existente. Además de hacer ese anclaje con epóxico y varilla corrugada, es importantísimo, no se les olvide, aplicar el producto llamado Festerbond, que es un sellador de Fester, el cual nos va a garantizar una correcta adherencia entre la losa de concreto ya existente con la losa de concreto nuevo. Eso es lo que nos va a garantizar esa adherencia, ¿sí? Entonces, ese es el proceso y avance que llevamos en esta recámara, en la cual no teníamos contemplado ampliarla, ¿sí? Entonces, aquí se ve perfectamente el corte de donde existía el muro, el corte hasta donde llega la losa y todo lo nuevo que vamos a añadir a esta recámara, ¿sí? Aquí recordemos que era una de las primeras recámaras que íbamos a entregar ya como terminadas, ya que no llevaba ninguna modificación estructural. Por eso, aquí tenemos incluso ya instalado hasta el mini split. Era una recámara que ya teníamos terminada. Y aquí está el ejemplo de lo que acabamos de explicar de cómo va la instalación para el mini split y el trazo. Pues bueno, aquí está ya instalado el mini split. En donde vimos la ubicación de la tubería, que es más o menos aquí, pues igual, pasa toda la tubería, sube a la azotea. Aquí tenemos una losa plana, que es diferente a la losa inclinada, ¿sí? Entonces aquí las mangueras salen por la losa hacia arriba y ya se conectan a la condensadora. Entonces, esta es una recámara que ya teníamos pulida e incluso íbamos a empezar a pintar a la primera mano, ¿sí? Entonces, detuvimos todas esas labores, cubrimos el mini split con plástico por temas de que va a haber polvo y escombro y nos dimos a la tarea de demoler el muro y agrandar todo esto que estamos observando, ¿sí? Entonces, ese fue el cambio que surgió en la obra y esa es la manera en que lo estamos ejecutando, ¿vale? Vamos a seguir viendo la planta alta y estamos a punto de ver un cambio radical en los procesos. Acabamos de ver temas estructurales, temas de fachada y temas en los que todavía estamos edificando espacios nuevos. Ahora vamos a entrar a la recámara principal, que es la que tenemos más avanzada en cuanto a acabados. Y les vamos a mostrar cómo de la mano, mientras al mismo tiempo vamos realizando trabajos estructurales, vamos haciendo también trabajos de acabados de la mano, ¿sí? Pásame.